Bueno, la secuenciación fue la técnica elegida para este paper. Esta corresponde a un método enzimático que determina el orden de las bases de las que componen la molécula de ADN. Se realiza una síntesis enzimática de la cadena complementaria para secuenciar y se copia el ADN de la célula. Este procedimiento se realiza in vitro. A la cadena complementaria se le agregan primers y así se inician reacciones de polimerización. De esta forma se le van agregando nucleótidos. Para finalizar la cadena se le agrega un nucleótido llamado didesoxinucleótido que impide que se le sigan agregando bases. Este nucleótido está marcado con fluorocromo. Las bases A, C, G y T están marcadas con un fluorocromo distinto para obtener cadenas de ADN de distinto tamaño. Luego se someten a electroforesis para separar los fragmentos por tamaño y posterior a eso se les dirige a un láser que excita el fluorocromo y de esta forma se puede identificar la cadena de nucleótidos, la cual es una secuencia complementaria a la cadena molde original. Tenemos los resultados. La figura 1 del paper que nos muestra las mutaciones de EGFR en casos no seleccionados de cáncer de pulmón. En 277 pacientes que se sometieron a resección, no seleccionados, que se sometieron a resección quirúrgica de sus tumores, 111, que corresponde al 40%, tuvieron mutaciones en los exones del 18 al 21 del gen EGFR. Hubieron 52 mutaciones de deleción, 54 mutaciones puntuales y 5 mutaciones de duplicaciones o inserción. En 14 tumores también se secuenció el ADN correspondiente del tejido pulmonar normal, alejado de los tumores, y se demostró, o sea, se confirmó que se trataba de mutaciones somáticas. En la tabla número 1 del paper nos muestra la relación entre las mutaciones de EGFR y las características clínico-patológicas de los pacientes con adenocarcinoma. Las variables fueron el género, la edad, el estado de tabaquismo. Los autores dividieron a los pacientes en 3 categorías que eran según la exposición al humo. Determinaron una tendencia que era a mayor exposición al humo, había una menor incidencia de las mutaciones de EGFR. La diferenciación del adenocarcinoma, el estado de la enfermedad, la sobrevivencia y las mutaciones de CRAS y TP53. Las mutaciones fueron frecuentemente en pacientes femeninas, un 59% más que en hombres, en pacientes que nunca habían fumado, un 66% que los que alguna vez habían fumado, y en pacientes con adenocarcinoma, un 49% que los que no tenían adenocarcinoma. Solo hubo una mutación del gen EGFR en 53 sin adenocarcinoma. Y bueno, como había una tendencia de los pacientes femeninos a nunca haber fumado y a poseer una probabilidad de tener un adenocarcinoma, los autores hicieron un análisis de regresión logística para determinar cuál de las 3 variables contribuía de forma independiente a las mutaciones de EGFR. El estudio sugirió que los hábitos de fumar y la histología del adenocarcinoma afectaban de forma independiente a las mutaciones de EGFR, mientras que el sexo femenino no lo hizo. Las mutaciones fueron significativamente frecuentes en pacientes femeninos que nunca habían fumado y en pacientes con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, un 58%. Nuestra figura 2 del paper nos muestra el efecto de las mutaciones de EGFR en la supervivencia de los pacientes con adenocarcinoma. Bueno, se excluyeron pacientes que habían sido tratados posteriormente con gefitinib y aquellos cuya cirugía se realizó por un cáncer recurrente o un segundo cáncer primario. El estudio preliminar indicó que los pacientes con mutaciones de EGFR sobrevivieron por un periodo más largo después de haber sido tratados con gefitinib que los que no tenían mutaciones de EGFR.
Pero las mutaciones de EGFR podrían tener un impacto pronóstico también en los pacientes con adenocarcinoma, incluso en los pacientes que nunca habían sido tratados con gefitinib. Esto es porque las mutaciones de EGFR definieron un subconjunto de adenocarcinoma con características diferentes. La curva de Kaplan-Meier nos indica que las mutaciones de EGFR no afectan el pronóstico del paciente. Acá podemos ver la curva en negrito, que corresponde a las mutaciones, y la punteada, que corresponde a el wild type, que son los genes no mutados, o sea, normales. Y ya la figura número 3 de nuestro paper, que es el diagrama de Venn, nos muestra la relación entre las tres mutaciones TP53, KRAS y de EGFR en pacientes con adenocarcinoma. Eran un total de 192 pacientes, de los cuales 25 tenían presentes mutaciones de KRAS, 79 tenían presentes mutaciones de TP53 y curiosamente no se encontró nunca mutaciones de EGFR en tumores con mutaciones de KRAS. Esto demostró una relación mutuamente excluyente. La discusión. Las mutaciones de EGFR no se asociaron al estadio de la enfermedad, lo que sugirió que suceden en una fase más temprana del curso clínico. Se asociaron a la patogénesis del adenocarcinoma que a la progresión. En conclusión, podemos decir que se comprueba la hipótesis, ya que encontraron una alta incidencia en mutaciones de EGFR en pacientes japoneses con adenocarcinoma, en especial en los que nunca habían fumado, y nunca encontraron una mutación de EGFR en tumores de KRAS. Esto indica que podría haber la posibilidad de un enfoque orientado al genotipo del adenocarcinoma. El modelo estudio de los 277 pacientes con adenocarcinoma, o sea, con no seleccionados de cáncer de pulmón, fue acertado. Las técnicas utilizadas fueron complementarias para el paper y nos entregaron una información precisa y detallada, en especial la técnica explicada anteriormente de secuenciación del material genético. Nosotras creemos que es un paper muy interesante, pero que debería actualizarse, puesto que debería colaborar con la investigación de un cáncer tan recurrente como el cáncer de pulmón. Y esa es nuestra bibliografía.